Hola chicos, bienvenidos una vez más a su sesión semanal de CACCNA. En esta oportunidad vamos a estar con la clase número 7, esta séptima sesión que nos haya marcado el final de este mes de entrenamiento libre. Hemos estado compartiendo aquí estas 4 o ya casi 5 semanas durante 7 sesiones con este entrenamiento en particular de CCNA, donde ahora mismo quedan aproximadamente unos 145 días para el cambio de certificación. El CCNA 200-125 tiene como vigencia máxima el 23 de febrero del año 2020. Estamos a pocos días ya de ser posible certificar con estos datos. Y bueno, en esta sesión en particular vamos a empezar a hablar de el enrutamiento, ¿sí? Como siempre, estamos haciendo todo con el marco de la página Free CCNA Workbook. Y luego de esta sesión, es decir, las siguientes, vale simplemente, chicos, que por favor, si es de su gusto, pues nos acompañen en el portal de Patreon. Es decir, vamos a poder seguir haciendo estas sesiones en vivo, pero ya para los miembros de la comunidad de Patreon. Creo que no es mucho pedir, es tan solo $1. Mínima su participación para que podamos seguir fomentando la educación, ¿sí? Yo creo que también es importante reflexionar, ya que hoy es esta sesión en particular de este lunes, el último día de septiembre de 2019, es que muchas personas a veces no nos damos cuenta del valor que tienen algunas cosas, ¿sí? Eh, estamos en el mundo libre de Internet, ¿no? Todos ustedes ahora mismo pudieran perfectamente navegar por cualquier sitio que ustedes deseen y seguramente van a encontrar muchos cursos. De hecho, yo mismo lo he hecho y particularmente en lo que a habla hispana se refiere, hay mucho material ahora mismo, ¿sí? Van a encontrar material también, por supuesto, en inglés, van a encontrar una variedad enorme de mecanismos de pago, ¿sí? YouTube es una inmensa fuente de información, seguro que sí. Pero bueno, el valor agregado que nosotros le ofrecemos acá en CACCNA es que usted, además de poder pertenecer a la comunidad, le vamos a dar los beneficios de acceso a NetAcad, ¿sí? Dependiendo del nivel de membresía, que próximamente vamos a estar ajustando eso para que absolutamente todos puedan participar de NetAcad al precio más bajo del mercado. Es decir, ¿qué obtenemos con eso? Bueno, usted va a poder acceder a los vales de descuento, a los documentos, a los diplomas de certificación que ofrece Cisco. Y la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Vale la pena estar certificado 2019? Sí, en el 2020 también lo valdrá. Si no, esta gran industria o esta gran compañía no se hubiese tomado la molestia de renovar sus certificaciones, de apuntar a nuevos productos, ¿sí? Entonces, esto va a ir, por supuesto, de la mano de tener que aprender un poco el área de programación que vendrá en el contenido del currículum. Entonces, pues, estar certificado es tan valioso como lo ha sido siempre. Puede ser, de hecho, un factor determinante para obtener un trabajo o no. Lo sé de primera mano de personas que han sido entrevistadas, incluso por la misma compañía Cisco, donde el dominio del idioma inglés y estar certificado son cosas que prevalecen por encima de títulos universitarios, de experiencia profesional. Es importante, casi que imperativo, estar certificado y tener ciertos dominios del idioma inglés. Em, por otro lado, entonces, como les comentaba, pueden surcar todo el Internet cuanto quieran y les aseguro que no hay ninguna oferta parecida a la que nosotros en SEA CCNA tenemos. Nosotros lo que queremos es formar una comunidad donde incluso nosotros mismos seamos los que formemos, es decir, ustedes como participantes, como miembros de la comunidad, puedan explicarle a otras personas. Estos formatos ya existen, ustedes se meten en Learning Cisco Network, bueno, ya se me olvidó el nombre de la red. Creo que es Cisco Learning Network, así tal cual. Y ahí van a encontrar foros donde la gente simplemente comparte sus conocimientos, gente que tiene preguntas incluso laborales y se las tratan de responder por ese mismo foro, a lo cual lo invitamos a que forme parte. De hecho, formar parte de la comunidad es totalmente gratuito. En el caso de SEA CCNA, lo que queremos es, bueno, ser una opción a la hora de escoger su fuente o su club
formarse, ¿sí? Estoy disponiendo de mi tiempo y del tiempo de los que forman parte de CSCNA para que obtengan los mismos beneficios que cualquier otro estudiante en cualquier parte del mundo que quiera acceder al programa NetaCat lo puede hacer. Y por último, como ya lo habíamos dicho, lo habíamos comentado anteriormente, toda vez que lleguemos a cierto nivel de recaudación, no es que nos vamos a convertir en unos millonarios por eso, sino que vamos a compartir con la misma comunidad los beneficios de que hayan depositado su confianza en nosotros, porque pensamos en pagar certificaciones. Es decir, que cuando alcancemos ciertas cotas, creo que se lo había comentado antes, el primer hito es alcanzar los $500 de recaudación, que eso va a ser entre todos los miembros de la comunidad, vamos a repartir o vamos a sortear todos los meses una certificación, el pago del examen de certificación. Que recuérdense que certificarse es otra cosa distinta, ¿no? Una cosa es aprender cosas de Cisco y otra cosa muy diferente es certificarse. Bueno, no le quito más tiempo y aprovechemos esta sesión de esta semana. Entonces, estamos en la página acá de configurar, estamos configurando rutas estáticas. Sí, entonces, como les sabemos, aquí hay como una especie de introducción a lo que sería la aplicación de esta configuración. Aquí tienen un escenario, ¿sí? Y básicamente el comando siempre, o sea, lo que hay que seguir como una receta que es inequívoca, ¿sí? De hecho, antes de ir a la receta, voy a detenerme un momento en este escenario, ¿sí? Y aplicar cosas muy sencillas, porque creo que muchas personas nos equivocamos al principio o nos confundimos porque a veces no entendemos por qué queremos hacer esto. Entonces, bueno, el asunto es que esta pieza de hardware, el router que está identificado en este momento con este dibujito, ¿sí? Que es una pieza costosísima, creo que el router más económico que tiene Cisco creo que no baja de los $1000 y de ahí en adelante hay una serie de soluciones distintas. Ese dispositivo tiene ciertamente un poder de hardware bastante importante, ¿sí? Pero no es tan inteligente como para hacer las cosas por sí solo. Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, R1 en este caso tiene esta red que está acá, ¿verdad? Y seguramente si usted escudriña la tabla de enrutamiento de R1 se va a encontrar con esa red que está representada con una loopback, una red virtual, y la red directamente conectada, es decir, esta red que está entre R1 y R2. Pero R1 en su tabla de enrutamiento no tiene ningún conocimiento respecto de la red que está entre R2 y R3, o esta loopback o esta loopback. Es decir, esa información hay que proporcionársela a R1. Y hay distintos mecanismos para hacer eso posible. Puede ser que usted haga una ruta estática, como lo que vamos a ver ahora, o puede ser que entre estos routers se compartan algún protocolo de enrutamiento dinámico. Es decir, que los routers toda vez que tienen información de sus redes directamente conectadas, esa información se la divulguen a sus otros compañeros de la red, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que usted quiere hacer, proporcionar la información a los routers. Y bueno, obviamente, ¿para qué quiere hacer esto? Bueno, porque por acá seguramente hay un usuario con su computadora que quiere acceder a esta red que está por aquí. Entonces, el primer salto que él tiene es R1. ¿Qué va a hacer R1? R1 va a consultar su tabla de enrutamiento y va a verificar si en las entradas que tiene en su tabla están esas redes de destino. Si no las tiene, no va a poder encaminar, enrutar el tráfico hacia allá. Esa es la razón por la cual usted utilizaría rutas estáticas o cualquier otro mecanismo para inyectar la información al router y así él pueda conmutar los paquetes. Perfecto. Entonces, ahora sí, la receta es la misma, no siempre. IP route, o sea, el comando siempre comienza de la misma manera. IP route, aquí volvemos con eso que hemos comentado múltiples veces. La verdad es que no hace falta que usted aprenda cosas de memoria, pero en la medida que usted aprenda la mayor cantidad de cosas posibles de memoria, en que se las sepa, las conozca, pues va a ser su trabajo más fácil. Pero en caso tal de que usted se le olvide cómo funciona, cómo es el comando, ¿sí? Pues lo más elemental es que usted sepa qué quiere hacer en el router. Entonces lo puede buscar de esta manera en las guías, en internet. Ah, bueno, quiere hacer una ruta estática. Y casi todo lo va a llevar a esta misma conclusión. El comando comienza IP route. Luego coloco la red a la que quiero acceder, ¿sí? La máscara de esa red a la que quiero acceder. Y por supuesto, el siguiente salto. Es decir, por ejemplo, en el caso de R1, ¿sí? Si R1 quiere acceder, por ejemplo, a esta red o a esta red o a esta loopback, su siguiente salto, su siguiente elemento para alcanzar esa red es este punto que está acá,
¿sí? Es decir, la IP que tenga R2 en esa interfaz, ¿sí? O también vale colocar la IP que este router tiene en su propia interfaz de salida. Por eso van a ver en muchas guías que dice algo así como Next Hop Address, o sea, Next Hop Address es la IP que tiene el siguiente router. Y se supone que debería poder alcanzarla porque pertenece a la misma red que comparte el vínculo físico, ¿no? O el vínculo lógico. Y, o también puede ser Outbound Interface, es decir, la interfaz de salida, ¿sí? Listo. O sea, el principio es bastante sencillo. No, no hay que, ahí es donde yo les comento a ustedes que tienen que tratar de cultivar un concepto que yo conozco, que yo denomino como el aprendizaje sintético. Es decir, aquí no hay muchas cosas a las cuales usted debe redundar. Así de fácil funciona. Quiero alcanzar unas rutas o unos destinos, usaré rutas estáticas como una de las opciones, ¿sí? Vamos a ver qué más tiene esta página en particular. Bueno, aquí está como unas initial configuration. Estas configuraciones son, bueno, como las IP de las interfaces y algunas cosas particulares. Claramente, aquí hay algunos datos, bueno, aquí me salta la atención de que se están utilizando, por ejemplo, en este router se está utilizando Front Relay, que es una cosa, una tecnología que básicamente no se utiliza mucho, ¿sí? De hecho, su presencia en el examen es minúscula. Estaría casi arriesgándome a decir que es nula. Pero de todas maneras, en el mismo contenido de esta página explican cómo se configura Front Relay. Pero si usted no quiere configurar Front Relay aquí, bastaría con que usted instale, por ejemplo, en un laboratorio de Packet Tracer de GNS3 o lo que usted desee, conecte tres routers y le coloca IPs a sus interfaces y ya va a ser suficiente para comprobar esta parte. O sea, lo de Front Relay lo podrían omitir. Muy bien, precisamente aquí está un ejemplo de una configuración. Simplemente colocaríamos el comando hyperroute. Esta es la red que usted quiere alcanzar. Esta es la máscara de esa red que usted quiere alcanzar. Y en este caso utilizaron la IP del siguiente salto. Listo. Eso sería una forma de hacerlo. Y bueno, aquí claro está que empiezan otros principios, ¿no? Vean que el único, después que tomaron el esfuerzo estos creadores de esta página de colocar aquí todo bastante muy elegante, lo que habría que hacer es básicamente lo mismo en todos los routers, ¿no? Dependiendo de las redes. Y aquí quería volver al dibujo. El hecho de que usted le indique a este router dónde alcanzar, por ejemplo, esta red, supóngase que el paquetito empieza a hacer su curso. Ah, bueno, como ya sabe que el siguiente salto es el router 2, bueno, el paquetito va, ¿sí? Entonces aquí pasa un fenómeno que usted tiene que conocer ya de una vez. El hecho de que usted le haya dicho esa información a R1 no significa que en R2 eso se dé por sentado, es decir, que R2 sepa dónde está esa loopback. Entonces, ¿qué tiene que asegurarse usted? De que R2 y todos los routers en el camino sepan llegar a esa loopback. Entonces tendrá que ingresar a R2 y hacer un proceso similar para alcanzar esa loopback. ¿Sí? O sea, que tiene que utilizar un cierto criterio lógico. Y lo mismo ocurre, vamos a suponer que usted se aseguró que en R2 también se conoce la loopback, entonces el camino va a ir así, ¿no? Va a llegar hasta allá. Y perfecto, cuando la solicitud llegue a R3, bueno, como R3 es el último camino, es el que tiene la interfaz conectada, va a responder. Y aquí viene de vuelta lo siguiente. Bueno, perfecto. ¿Sabe R3 cómo regresar el tráfico a quien lo originó? Es decir, conoce la red de R1. Entonces usted tendrá que asegurarse de vuelta que R3 sabe llegar al origen de quién enrutó el tráfico. Y entonces usted tiene que aplicar el mismo principio. Tiene que asegurarse que en la tabla haya una ruta que apunte hacia R1 y viceversa, que R2 conozca R1 y así sucesivamente. Entonces es un principio que creo que se llama el principio de Sirin. Cada router tiene información de su propia tabla, de sus propias redes conectadas. Y usted como administrador de la red es el responsable de asegurarse que desde un origen hacia un destino, esa información sea coherente y la forma de hacerlo es con rutas estáticas, con protocolos dinámicos, etcétera. Vamos a ver la siguiente lámina, la siguiente página. Bueno, aquí nos hablan de un ejemplo de lo que se conoce como una ruta estática flotante. Para poder entender qué es una ruta estática flotante, lo que tendrían que saber es que existen, cuando un router, usted le proporciona una información de enrutamiento, es decir, cómo, por ejemplo, volvemos al ejemplo, cómo llegar a esta loopback.
Es probable que además para llegar a a ese mismo destino existan varios caminos. Como vean ahora en esta imagen, ha cambiado la topología. Ahora entre R1 y R2 hay un doble enlace, es decir, hay dos vínculos físicos para alcanzar a R2. Cuando usted crea la ruta estática, como la creó al principio, la creamos con un next hop, una de esas redes que están allí, ¿sí? Omitiendo la segunda. Entonces, cuando usted inyecta información en un router, el router tiene una forma de discernir, de diferenciar esa información, ¿sí? Es decir, como le da una cierta confiabilidad. Y a esa confiabilidad se le llama distancia administrativa, ¿sí? Entonces, esa distancia administrativa es como la preferencia que tiene un router, la confiabilidad que tiene un router respecto a a los orígenes de la información de enrutamiento. ¿Qué significa todo esto? Bueno, como ahora el router va a tener más de un camino, porque es lo que va a suceder ahora, como ahora tengo dos vínculos físicos, tengo ahora más de un camino para alcanzar las redes más allá de R1. Entonces, ¿cómo el router sabe diferenciar, bueno, cuál de los dos caminos instalo en la tabla? Ciertamente, como está planteado este escenario, perfectamente podríamos utilizar los dos caminos, ¿sí? Y así haríamos balanceo de carga. El router mandaría cierto tráfico por un enlace, cierto tráfico por otro y así sucesivamente. Eh, Habría que asegurarse, como lo vimos en el caso anterior, que las tablas sean coherentes en todos los routers, ¿sí? Porque si no, pudiéramos generar un mecanismo que se conoce como asymmetric routing, o sea, que el tráfico desde un origen hacia un destino escoja una ruta y cuando el tráfico se regrese, venga por otra ruta. Y eso algunos aplicativos o algunas soluciones no soportan el asymmetric routing. Hay que tener eso como en cuenta. Pero volviendo a lo que nos interesa, la distancia administrativa es ese número, ese valor que le indica a un router, bueno, router, tú debes confiar más en este origen de enrutamiento que en este otro origen. Por ejemplo, cuando una red está directamente conectada, si usted tiene un cable o una interfaz virtual conectada a un router y usted le coloca un IP, el router le coloca, por ejemplo, preferencia cero. Y es la preferencia como menor, es la preferencia que el router tiene como privilegiada. Y ese valor no se puede cambiar. En el siguiente orden están las rutas estáticas, que por defecto su valor es uno, ¿sí? Que es un valor que podemos cambiar, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, después hay otros protocolos de enrutamiento, no sé, XRP tiene tres distancias administrativas, OSPF tiene otra distancia administrativa, BGP tiene dos distancias administrativas, y así sucesivamente. En lo que nos compete ahora mismo, con respecto a las rutas estáticas, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, creamos una ruta estática hacia la loopback, hacia esta loopback, y se escoge este camino en principio, ¿sí? Y no hacemos ninguna configuración, la distancia administrativa por defecto es uno, ¿sí? De tal manera que si ahora usted toma otra ruta estática por el mismo router, pero ahora por la otra interfaz o por la otra red, esa distancia administrativa por defecto de esa ruta es uno también. Cuando usted va a consultar la tabla de enrutamiento del router, en este escenario, entonces se va a hacer balanceo de carga. ¿Por qué? Porque tengo hacia un mismo destino dos orígenes de enrutamiento que me cuestan exactamente lo mismo. O sea, confío en la misma medida en ambos caminos. Obviamente, si uno se cae, el otro queda vivo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es una ruta estática flotante? Bueno, una ruta estática flotante ocurre cuando a uno de los caminos le coloco una distancia administrativa diferente, en este caso mayor, a la que ya tiene por defecto. Por ejemplo, supongamos que a la otra le colocamos distancia administrativa 5. Entonces, ¿qué ocurre ahora en la tabla de enrutamiento? Pues lo que ocurre es que ahora tengo un camino, tengo ambos caminos que me orientan o que me van a llevar a la red de destino. Pero ahora uno de los caminos tiene distancia administrativa 1 y el otro tiene distancia administrativa 5. La teoría indica que yo voy a confiar, el router va a confiar en la menor distancia administrativa. En consecuencia, el router va a tomar como decisión instalar en la tabla de enrutamiento la que tenga la menor distancia administrativa y escoger a la ruta que tiene 1. Pero eso no significa que se haya dejado de configurar la otra ruta. La otra ruta está, como su nombre lo indica en este concepto, está flotante. Está, digamos, a la espera de que la ruta que se ha escogido para la ruta de destino, para la red de destino, deje de estar presente. Como por ejemplo que la interfaz se apague, ¿sí? O que se cree algún mecanismo como un IPSLA, por ejemplo, que lo verán después,
para monitorear una interfaz. Si ese camino no me es conveniente, ya deja de funcionar o no lo tengo presente, entonces tomará el relevo, por así decirlo, la siguiente con distancia administrativa. En este caso, la que le hemos colocado 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es una ruta estática flotante. Una ruta estática que tiene una distancia administrativa mayor al camino que actualmente está en la tabla de enrutamiento, con el propósito de que si ese camino principal deja de funcionar, entonces toma el relevo esta ruta. Esto no solamente aplica para las rutas estáticas, desde el punto de vista que no solo se cumple este fenómeno cuando hay rutas estáticas. Yo puedo tener un protocolo de enrutamiento, supongamos RIP, vamos a tratar de limpiar esto. Supongamos que entre estos routers hay RIP, y RIP tiene por defecto distancia administrativa 120. ¿Sí? Entonces, supóngase que usted quiere usar RIP y no quiere usar más nada, pero crea una ruta estática una ruta estática para alcanzar las mismas redes de destino en caso tal de que RIP deje de funcionar. ¿Sí? RIP, ¿por qué podría dejar de funcionar? Por las mismas razones que una ruta estática podría dejar de funcionar. Se caen las interfaces, etcétera. Esto es un ejemplo que solamente estoy tratando de dar para que se entienda cuál es el funcionamiento. Entonces, supóngase que además del RIP, usted configura una ruta estática, ¿verdad? Una ruta estática con valor 121. Tiene un valor más alto que el por defecto que tiene RIP. En consecuencia, la información para alcanzar la red de destino en este momento se va a instalar en la tabla de enrutamiento por la información que se tiene por RIP. ¿Por qué? Porque tiene una distancia administrativa mayor, perdón, menor. Si RIP deja de funcionar o los caminos que se tiene por RIP ya no son accesibles, entonces el router va a escoger instalar en su tabla la siguiente distancia administrativa, en este caso la que tiene la ruta estática. ¿Sí? Entonces ese es el fenómeno de la ruta estática flotante. No se instala en la tabla de enrutamiento hasta que no haya un valor mejor que el que yo haya configurado en la distancia administrativa. ¿Sí? Eso es así de fácil. Veamos cómo se configura porque después de estos 5 minutos de explicación verán que simplemente es agregarle un valor a la línea que ya sabíamos antes. Aquí tienen el ejemplo. El comando sería así: hyperroute, red que quiero alcanzar, máscara de la red que quiero alcanzar, siguiente salto o interfaz de salida, y por último le coloco el valor que yo quiero que sea la distancia administrativa. En este caso se colocó 200. Vean que es diferente al valor por defecto, que es 1. Entonces ahora cualquier cosa menor a 200 se instala en la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Cualquiera es el origen del enrutamiento. Ahora, no hay otra cosa mejor que 200. Entonces el router va a instalar 200, es decir, no 200, sino la ruta estática que tiene valor 200. ¿Sí? Y eso es todo. Es así de fácil. Y aquí tienen eh, siguiendo con el mismo tema de las rutas estáticas, esta sería las rutas estáticas por defecto. ¿Sí? Esta las rutas estáticas por defecto se puede explicar también muy sencillo. Supóngase que usted está en este router, ¿sí? De hecho, básicamente en cualquiera de esto se aplica en cualquiera de los routers que son borde, que son extremos, que son el último router de una topología. Por ejemplo, R1, para alcanzar cualquier otra red, solamente tiene un único camino, que es R2 en este caso, ¿sí? Entonces, R1 perfectamente puede configurar una ruta por defecto. ¿Qué significa eso? Bueno, que cualquier cosa que no esté en su tal enrutamiento la va a mandar a un siguiente salto, que en este caso es R2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, R1 puede colocar una ruta por defecto que diga, bueno, cualquier cosa, cualquier solicitud que me envíen a este router y que no esté en la tabla de enrutamiento se envía al siguiente. ¿Sí? El tema con las rutas estáticas por defecto es que tienen un problemilla. ¿Qué tal si, por ejemplo, el administrador de R3, supóngase que es alguien diferente, o incluso usted mismo, pero cometió el error, de también configurar una ruta por defecto hacia R2? Es decir, que cualquier cosa que no se conozca R3 la va a enviar de vuelta hacia R2. ¿Sí? Entonces va a haber un pequeño loop de enrutamiento. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, imagínense que aquí hay un usuario conectado a R1 y que quiere ir a una red que no está en la tabla de R1. De hecho, si miramos las redes que están acá, usemos un IP que no está en ninguna de los ejemplos de la imagen. Por ejemplo, imagínense que este equipo le quiere hacer ping a 8888, un DNS de Google, ¿sí? Que no está en ninguna de las representaciones de esta imagen. Bueno,
El tráfico va a ir hasta R1 y usted configuró en R1 una ruta por defecto, ¿sí? El tráfico va a ir a R2. Vamos a suponer que R2 dice que también las cosas que no conozca las manda hacia R3, supongamos. El tráfico va hacia R3, ¿sí? Y R3 se hace la pregunta, bueno, yo tampoco conozco dónde está 888, pero tengo una ruta por defecto que apunta de vuelta hacia R2. Bueno, va a mandar el tráfico de vuelta a R2, ¿sí? Y R2, supóngase que también tiene una ruta por defecto y la manda otra vez a R1. Y R1 dice, bueno, pero yo tengo una ruta por defecto y así. Ya creo que se entiende el ejemplo. Esto en teoría lo que va a hacer es un loop permanente entre los routers, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿dónde se colocan las rutas por defecto? Bueno, generalmente se colocan en los equipos de borde, es decir, digamos, vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que R1 es un router de un customer, de un cliente, y R2 es el router del proveedor de servicio, ¿sí? Entonces, en este escenario, perfectamente cabe una ruta por defecto. Yo le mando por defecto cualquier tráfico al proveedor de servicio. Ya después ver al proveedor cómo me enruta hacia la red de destino, ¿sí? Eso sería un ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque ya después la red no crece más detrás de R1, no hay más nada, ¿sí? Incluso, suponiendo que sí haya algo, que R1 tenga su propia red privada por acá, haya más router conectado y otras cosas por acá. La idea de que haya una ruta por defecto es que, bueno, cualquier otra cosa que no esté en la LAN del cliente, bueno, se va a mandar, por ejemplo, al proveedor. Esto es un ejemplo muy sencillo cuando hay, por ejemplo, Internet. Porque usted se imagina que en R1 tenga que crear una ruta estática por cada destino de Internet que usted quiera alcanzar. Sería muy complicado. Entonces es más fácil una ruta por defecto. Bueno, espero haberme explicado. Igual ahí lo pueden leer después con mayor detalle. Y bueno, aquí están las configuraciones que ya tienen los equipos, con los ejemplos incluso de las páginas anteriores. Y aquí les explican cómo se crea una ruta estática por defecto. Es muy sencillo, el comando siempre comienza igual, hyperroute, y después tiene esta característica, ¿no? También se conoce como una ruta quad 0. Aparece esto 0.0.0.0.0 y después otra vez 0.0.0.0. Esta característica hace referencia a una ruta por defecto. Incluso después lo pueden ver en su propia máquina con Windows, confirmen cuál es su tabla de enrutamiento y van a ver que este fenómeno se aplica en muchos sistemas operativos, donde es más o menos parecido. Entonces, cada vez que vean esta característica de IP, van a estar en presencia de una ruta estática por defecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que R3 le está mandando todo el tráfico que no conozca a este siguiente salto, a 10.63.23.1. O sea, que significa que ese salto tendrá que saber cómo enrutar el tráfico a donde este equipo quiera comunicarse. Bueno, perfecto. Vamos al siguiente. Recuerden que estamos en vivo, chicos. Si tienen alguna pregunta, está el chat. Nos van a hacer sin ningún problema. ¿Esto de qué nos está hablando por acá? Bueno, esto ya está hablando de un primer protocolo de enrutamiento, ¿sí? Vean que es más o menos lo mismo que les mencionaba antes. Si queremos que esta información de enrutamiento sea, digamos, mantenida de forma automática entre los routers, podemos activar entre ellos algún protocolo de enrutamiento dinámico. Y RIP es como ese primer protocolo que uno siempre aprende, que no significa exclusivamente que no se use hoy en día. De hecho, actualmente donde yo trabajo existe este fenómeno, ¿sí? Para algunos ciertos servicios se utiliza RIP. Eh, pero definitivamente no es el protocolo más escalable, tiene muchas limitaciones, pero es una buena forma de comenzar a comprender los conceptos de enrutamiento, ¿sí? Veamos así cómo se configura, que es muy sencillo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les están explicando que se utilizó la misma topología, pero se eliminó toda la configuración previa de rutas estáticas. Y tiene sentido, ¿no? Por lo que hablamos anteriormente. Si yo dejo las rutas estáticas y activo RIP con las mismas redes, RIP no va a aparecer en la tabla porque las rutas estáticas por defecto tienen una menor métrica que RIP, una menor distancia administrativa, mejor dicho. Bueno, perfecto. ¿Cómo se configura RIP? En configuración global escribimos así, router RIP, y bueno, claro, cabe destacar que estamos hablando todo siempre de IPv4. Después ustedes verán cosas con IPv6, donde no son muy diferentes. Mientras tanto, aquí Gustavo pregunta, ¿cuál sería la más grande diferencia entre RIP y los otros protocolos? Bueno, la que más se me ocurre rápidamente es el límite que tiene de routers o de saltos que pueden haber en la implementación.
Por ejemplo, el límite de saltos es 15. Por tal motivo, si tú tienes una implementación que tiene más de esos routers, no pudiera ser manejado por RIP. Sí. Y otra cosa es que tendríamos que ajustar siempre por default muchos de los timers que ya trae RIP, porque RIP tiene unos tiempos de convergencia muy altos, que harían que las tablas no se actualicen lo suficientemente rápido. Y en un entorno moderno eso es casi que imprescindible. ¿Sí? Entonces, bueno, el comando comienza por aquí, router RIP, ¿sí? Y luego, dentro del proceso de enrutamiento, empiezo a comentarle al router cuáles son las redes que este router tiene directamente conectadas. Por ejemplo, si vemos el dibujillo otra vez de la implementación, R1, ¿qué tiene directamente conectado? Bueno, tiene directamente conectado la loopback y tiene directamente conectada esta red. Entonces, esas son las redes que yo le voy a indicar al router. Bueno, de hecho, como tiene un doble enlace, tiene estas dos redes. Sí, entonces esas son las redes que yo les voy a indicar. De hecho, aquí en RIT además pasa algo bien simpático, es que yo puedo, esa sentencia network vale simplemente con indicarle, como de hecho estamos viendo en el ejemplo, la red con clase. Para poder entender esto ya usted tiene que tener un cierto nivel de comprensión de qué significan las redes con clase o sin clase. De todas maneras, tampoco es muy complicado. Las redes con clases son las redes que originalmente se crearon para como tener un orden en el direccionamiento IP. Las redes clase A, la clase B, la clase C. Eso lo determina el primer octeto de una dirección IPv4. En este caso, estas direcciones todas son clase A, porque el primer número está entre 1 y 126, ¿sí? Es el número 10 en este caso. Entonces las direcciones clase A tienen una característica muy particular. El primer octeto se utiliza para la red y el resto de los tres octetos se utiliza para identificar a los hosts dentro de esa red. En consecuencia, yo simplemente tendría que indicarle en este caso, de hecho, en este y en todos los routers, pues están usando la misma red, la 1070, 1072, etcétera. Es decir, esa que estamos viendo en estos ejemplos, esta y esta, son redes todas, son subredes que pertenecen a la red principal de la clase A 10.0.0.0.0. ¿Sí? Digamos, para hacerlo más fácil. Entonces, cuando voy al protocolo, yo simplemente tengo que indicarle, bueno, protocolo de enrutamiento RIP. La red que yo quiero utilizar para compartir es la 10.0.0.0. Vean que no se declaró, o sea, no, esta acción se llama declarar en español. A esta acción es simplemente indicarle al router qué interfaces quiero yo que se publique información de RIP. Cuando yo coloco network 10.0.0.0, el router lo que va a hacer es buscar, bueno, de la red 10.0.0.0, qué interfaces del propio R1 están dentro de esa red. Y a todas las interfaces que estén dentro de esa red, él va a publicar una serie de mensajes que son los que van a servir para conseguir a algún otro vecino que también esté en la misma red. Y así ellos intercambian información de enrutamiento. ¿Sí? Así como ocurre la magia de RIP. Bueno, de hecho de RIP y de OSPF y de IGRP. Es declarar esa acción de colocar el comando network, la red, para que el router a su vez busque cuáles son las interfaces que caen dentro de esa red y por ella mandar mensajes para descubrir otros vecinos. Vean que se hizo exactamente lo mismo en los tres routers. Y a partir de ese punto, simplemente después voy a cualquier otro router, hago el comando show per route y ya estoy empezando a ver información de RIP. Aquí aparece con R las redes. Sí, en este caso está aprendiendo esta red, la 1070, 10.0, y así sucesivamente. En RIP podemos hacer como una serie de ajustes, ¿no? Hay muchas cosas que tendremos que hablar de RIP, como por ejemplo que estaría buenísimo activar la versión 2, que es una versión sin clase, es decir, que se manda la información de enrutamiento eh, cuando las máscaras de las interfaces son diferentes, ¿sí? Cuando un router tiene máscaras diferentes aquí, porque todas las máscaras son iguales, ¿sí? Todas las máscaras son barra 30, pero si una de alguna de estos links, perdón, de aquí el dibujo, si alguno de estos links fuese diferente, no sé, uno fuese barra 25 y otro fuese barra otra cosa, la versión 1 de RIP, que es la que se activó por defecto, no tuviera el mismo resultado. Entonces habría que activar la versión 2, donde podemos trabajar con diferentes máscaras. Luego está el fenómeno del no auto summary, porque el protocolo sumariza por defecto, publica información de enrutamiento con la clase y otro montón de fenómenos asociados a RIP. Sí, pero digamos, en esencia, a lo que invita esta página
en este punto simplemente que el protocolo se activó con esos simples comandos. Router RIP, network, la red. Si ustedes utilizaran esta misma topología con estas mismas IP, tendrían exactamente el mismo resultado si utilizan GNS3 o Packet Tracer o algo parecido. Y les regalo una más, porque realmente la idea es como hacer esto, habría que hacerlo ya en un laboratorio, ustedes acompañándonos. Esta en particular, bueno, aquí precisamente va a cambiar de versión 1 a versión 2. Van a ver que el comando es muy sencillo, simplemente escribir versión 2. Y bueno, aquí ya están, creo que aquí también de hecho hubieron algunos cambios en la topología. Ah, bueno, las loopbacks, no, las loopbacks son /24. De hecho, creo que en la sesión anterior también eran /24. O sea que entiendo que en la página anterior la información de las loopbacks no se estaba aprendiendo. Pasamos, como son máscaras diferentes, al pasarlo a versión 2 se cumple lo que les estaba mencionando. Ahora sí puedo intercambiar información de las distintas máscaras. Y bueno, ahora se ve la información acá, en los diferentes routers. ¿Sí? Gustavo dice, ¿por qué cuando declaro network 10.0.0.0 y mando show IP route se muestra el segmento de red más su máscara si no declaré la máscara en ningún momento? Bueno, es que eso es lo que les estaba comentando antes. Cuando usamos la versión 1, ¿sí? Eh, el router simplemente intercambia información sobre las interfaces que ya están configuradas, ¿sí? Sin cambiar. Si la máscara es diferente, él manda la información de la máscara que tiene la interfaz. No cambia esa información. Entonces, como ya de por sí, si nos vamos al dibujo, en el dibujo, R1, R2 y R3, todos tienen la misma máscara /30, ¿sí? Entonces, cuando la información de router 1 va hacia router 2 y de router 2 va hacia router 3, va la información de sus propias interfaces, que todas son /30, ¿sí? Pero nunca viajó información de las loopbacks, porque cuando la información de la loopback va a viajar, se le coloca la máscara de la interfaz. Entonces, digamos, a Redo no le sirve esa información, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de versión 1 a versión 2, ahora R1 sí manda la información de la loopback con la máscara correspondiente, ¿sí? Digamos, el funcionamiento por defecto de versión 1 manda la información con la máscara de la interfaz. Y la versión 2 manda la información de las redes tal cual como estén. Y solo para aclarar, una vez más, el protocolo, este, ya se me olvidó lo que iba a decir. Eh, ya se me olvidó exacto, literalmente se me olvidó lo que le iba a decir. Me distraje viendo aquí que ya Gustavo estaba de acuerdo con la respuesta. Pero bueno, el hecho sine qua non es que es muy sencillo el funcionamiento, al menos de RIP. No, es así de hecho, todos son así de sencillo. Sí, ya me acordé lo que le iba a decir. Que el hecho de declarar la red 10.0.0.0, ¿sí? De hecho, eso le va a pasar, por ejemplo, en IGRP, donde IGRP por defecto también sumariza el límite con clase, pero ya manda la información de las máscaras, ¿sí? Cuando yo declaro 10.0.0.0.0, ¿sí? En R1, por ejemplo, el router lo que hace, y eso también lo hacen en IGRP, él lo que hace es buscar cuáles interfaces entran dentro de esa super red que acabamos de colocar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, como 10.70.21 cabe dentro de esa red, entonces él va a mandar mensajes RIP por ahí. Como 10.70.12 está dentro de la red 10.0.0.0, él va a mandar mensajes por ahí. Como 10.70, 10.0, que es la loopback, también entra dentro de la red 10, él va a mandar mensajes por ahí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que siempre se vuelve una confusión en las clases, en aprendizaje CCNA, es que una cosa es mandar mensajes, ¿sí? Pero para que un router se haga vecino de otro router, necesita que ese otro router también mande mensajes en la misma multicast, porque todas estas RIP utilizan una multicast particular para comunicarse como un canal de un radio. Si no están en el mismo canal, no se comunican. Entonces, toda vez que se establecen mensajes por el mismo canal, en este caso la multicast, 224.0.0.9, entonces empiezan a intercambiar información de enrutamiento.
En el caso de reversion 1, intercambia información de enrutamiento de acuerdo a la máscara que tiene la interfaz. En reversion 2, se intercambia información de enrutamiento de acuerdo a la máscara del prefijo, tal cual que se quieren compartir. Sí, eso es lo que quise explicar de manera más ampliada. Espero que se haya podido comprender. Muy bien. Bueno, casualmente esto ya fue un approach de RIP, de un protocolo de enrutamiento. Por hoy, chicos, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, la invitación sigue siendo acá. La idea es que sigamos mañana y la mayor parte del tiempo que podamos en Patreon. Ustedes simplemente buscan aquí patreon.com slash CACCNA, le dicen Become a Patreon, ¿sí? Y escogen su nivel de membresía. Con este nivel 1 tienen acceso a todo este material que está por acá, van a tener acceso inmediato a la biblioteca, a los simuladores, a todo y a las clases, ¿sí? Y en el nivel 5, en este segundo nivel, tienen acceso además a los cursos de autoenrolamiento de NetaCat y por supuesto tienen mayores probabilidades de obtener los beneficios de los pagos de las certificaciones. Al final todos tienen acceso a ese beneficio, pero en mayor medida, en mayor proporción, los que sean del siguiente nivel. De hecho, la información esta es pública, ¿sí? Cuando están acá, ven aquí que apenas llevamos como 2 meses promocionando esto y solamente tenemos esta cantidad de usuarios. Hay que poner como carita triste. Porque si usted encuentra alguna solución en el internet que sea con todos estos beneficios y que solo les pidan ese nivel de ingreso, si la encuentran me la dicen y yo me inscribo en ese, en ese sitio. Entonces, aquí lo que les iba a decir es que esto es público. Aquí le dice la cantidad de asociados o de miembros y la cantidad de recolección. Esto es información pública. Entonces, cuando lleguemos a los 500, vamos a empezar a sortear mensualmente el pago de la certificación, del examen de certificación. La única condición que aplica es que, bueno, que obviamente que el pago se va a hacer cuando el estudiante apruebe el examen final que le dé el vale de descuento y listo, le pagamos la certificación. Va a haber vales de descuento para esta certificación hasta el 20 de febrero del 2020 y para la nueva certificación van a estar válidos a partir del 26 o el 27 de noviembre de 2019. Así que sin más chicos, los espero acá en la comunidad de CACCNA en Patreon. Nos vemos en la siguiente sesión. Saludos chicos. Bueno, aquí ya va un momento. Ernesto pregunta, ¿tenemos material de CCNP? Sí, de hecho vamos a publicar unos videos recientemente por YouTube. Denme como una semanita más y los publicamos, los de CCNP. De hecho ya eso se está manejando para que sea así. Todo el curso de CCNP en Core, que es la nueva certificación de CCNP, ya se está grabando para que también esté disponible. Así que los esperamos también por ese rubro, los que quieran ser CCNP. Bueno chicos, nos vemos entonces en la siguiente sesión ahora sí. Saludos.